Un video ha aparecido en las redes sociales, mostrando drones ucranianos atacando un buque de desembarco ruso Bk-16 cerca de la península de Crimea ocupada. El ataque contra este buque de asalto anfibio fue realizado por Ghosts, una unidad especial de la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania, el 12 de febrero. Las imágenes capturaron el ataque de precisión durante la noche, seguido de una explosión. Como buque de transporte y desembarco de alta velocidad de Rusia, el Bk-16 fue construido para el despliegue de la infantería de marina y para apoyar misiones de operaciones especiales. Desarrollado por el consorcio Kalashnikov, tiene la capacidad de transportar hasta 19 personas, incluyendo a la tripulación. El Estado Mayor describió al Bk-16 como «alcanzado con éxito» y enfatizó que continuarán atacando las instalaciones militares de Rusia. El sistema de defensa aérea Pansir S-1, el radar Nebo-U y el buque de desembarco Bk-16 del proyecto 02510 también fueron atacados por Ucrania en Crimea durante la última semana. Cabe destacar que Ucrania ha ampliado la escala de sus ataques contra objetivos militares rusos en las zonas ocupadas de Ucrania y en lo profundo del territorio ruso. Kiev ha llevado a cabo una serie de ataques contra embarcaciones y objetivos marítimos rusos como parte de una estrategia más amplia para debilitar el esfuerzo de guerra de Moscú y ejercer presión económica sobre Rusia. A finales de 2025, las fuerzas de Kiev intensificaron sus ataques contra lo que llaman la flota en las sombras de Rusia, un grupo de petroleros y buques de carga que supuestamente se utilizan para evadir las sanciones internacionales y transportar crudo y combustible ruso al extranjero. Los drones marítimos de Ucrania atacaron e inhabilitaron varios petroleros sancionados en el Mar Negro, incluyendo buques con bandera de Gambia como el Keros y el Berat, que se cree estaban vacíos en ese momento y vinculados a las exportaciones de petróleo de la flota en las sombras. Ucrania realiza cada vez más ataques dentro del territorio ruso, utilizando drones y otras armas de largo alcance para golpear infraestructuras y objetivos militares situados muy por detrás de las líneas del frente. En semanas recientes, Kiev informó de un importante ataque con drones en el puerto de Tamán, en la región rusa de Krasnodar, donde los drones ucranianos provocaron incendios y dañaron depósitos de petróleo, almacenes e infraestructura portuaria, hiriendo a civiles y perturbando las operaciones. Los propios ocupantes probablemente revelaron la ubicación de sus bases militares clave cerca de Mariupol. Estamos hablando de instalaciones en el distrito de Mangush, identificadas tras analizar documentos y nuevas imágenes satelitales. Un mapa de bases prioritarias para las cuales, según los analistas, se está llevando a cabo una construcción activa de carreteras. Esto fue informado por el director del Centro de Investigación sobre la ocupación de Mariupol, Petro Andriushchenko. Según Andriushchenko, las fuerzas rusas prácticamente revelaron por sí mismas todas las bases militares clave en la comunidad de Mangush, dentro del distrito de Mariupol, a través de la publicación de planes para la reconstrucción y construcción de carreteras secundarias. El documento fue preparado por el llamado Instituto Ruso de Planificación Espacial. Los analistas superpusieron este plan en mapas satelitales actuales y lo compararon con datos de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, y HUMINT, inteligencia humana. Como resultado, se pudo identificar una red de bases militares prioritarias para las cuales, según la conclusión de los investigadores, se trazaron las nuevas carreteras. Una nota aparte es que el esquema de las nuevas rutas ayudó a identificar una de las bases más grandes y cerradas de los ocupantes cerca de la aldea de Starodubivka, en la frontera de las regiones de Donetsk y Zaporilla. Este objeto en particular era poco conocido y se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Gracias. ¿Qué hay ahí? Hagamos un poco más, añadió Andriushchenko. Se prevé que los drones ucranianos visiten esta zona próximamente. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, el ejército ruso tuvo una prioridad: capturar Mariupol. Con una población de 500.000 personas, la segunda ciudad más grande del sureste de Ucrania tiene una importancia estratégica. Ubicada en la costa del Mar de Azov y a lo largo de la ruta hacia Crimea. Casi 4 años después, Mariupol se ha convertido en el escenario principal de los esfuerzos del Kremlin por mostrar la ocupación de parte de Ucrania bajo la mejor luz posible. Lo que se ha formado es una versión de la realidad con un guión preestablecido. La reconstrucción realmente está en marcha. Pero se parece a un pueblo Potemkin. Las autoridades rusas han estado borrando meticulosamente las pruebas de sus crímenes en la ciudad, construyendo a un ritmo acelerado mientras libran una guerra por la memoria para asegurar la impunidad del invasor. Durante el asedio, casi la mitad de la población de Mariupol huyó. El número de muertos supera los 22.000 civiles, según el ayuntamiento ucraniano, actualmente en el exilio. Rusia tomó el control de una ciudad en ruinas. Su ataque destruyó o dañó el 90% de los edificios residenciales y el 60% de las casas particulares, según las Naciones Unidas. Por lo tanto, Mariupol ha corrido la misma suerte que Grozny, la capital chechena reducida a escombros por los bombardeos rusos en 1999, y reconstruida posteriormente con fondos de Moscú.
Hoy en día, en las calles de ambas ciudades, los autos llevan placas rusas. Las transacciones en las tiendas se realizan en rublos. Banderas rusas ondean en los parques. Los murales y monumentos honran a Rusia y a sus héroes. Los cuerpos de los soldados rusos muertos en la batalla por Pokrovsk llenarán la Plaza Roja de Moscú. Declararon las fuerzas aerotransportadas de Ucrania al intentar ilustrar la escala de las recientes pérdidas rusas. En 6 meses de combates en la región de Pokrovsk, las fuerzas rusas han sufrido pérdidas significativas de personal y equipo, según el 7º Cuerpo de Reacción Rápida de las Fuerzas Aerotransportadas de Ucrania. La unidad indicó que decidió graficar esas pérdidas utilizando lugares emblemáticos de Moscú. En otoño, Rusia reunió a uno de sus grupos de tropas más grandes en el eje de Pokrovsk con la esperanza de una victoria rápida para capturar la zona, pero se topó con una fuerte resistencia de las unidades ucranianas. Informó el cuerpo en una publicación de Telegram, según el medio UAWire. El cuerpo estima que unos 15.000 rusos han muerto o resultado heridos. Afirmaron que si las bolsas para cadáveres se colocaran una al lado de la otra, cubrirían toda la Plaza Roja. Los restos de aproximadamente 1.000 vehículos blindados, vehículos motorizados, todoterrenos y motocicletas destruidos y dañados cerca de Pokrovsk podrían llenar el estadio Luzhniki, uno de los más grandes de Rusia. Indicó la unidad. Cerca de 150 sistemas de artillería y sistemas de lanzacohetes múltiples alcanzados formarían una fila de hasta 1,5 kilómetros. Aproximadamente la longitud de Arbat, una de las calles peatonales más famosas de Moscú, añadieron. También informaron que unos 23.000 drones de ataque han sido derribados o forzados a aterrizar, argumentando que su uso simultáneo habría causado una devastación considerable. Daños que las fuerzas ucranianas aseguran haber logrado prevenir. Por separado, los analistas del proyecto OSINT Deep State informaron sobre avances rusos en Pokrovsk y al norte de Robotin, señalando que el área total del territorio ocupado ha aumentado debido a la reducción de la zona gris. Anteriormente, blogueros pro-guerra rusos afirmaron que las fuerzas ucranianas lanzaron contraataques en la región de Zaporilla, con una mayor actividad en el flanco oriental cerca de la frontera entre Dnipropetrovsk y Zaporilla. Sugirieron que estos movimientos podrían tener como objetivo dividir a los grupos de tropas rusas que están presionando hacia Pokrovsk. Actualmente, la situación en las zonas de Pokrovsk y Mirnorad sigue siendo tensa. Las fuerzas rusas intentan avanzar hacia Pokrovsk, intensificando los ataques aéreos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los analistas, el ejército ruso intenta infiltrar infantería en la parte norte de Pokrovsk, mientras retira los cuerpos de los fallecidos, disfrazándolos con ropa civil. La entrada y salida de la ciudad está estrictamente restringida. Los rusos están llevando a cabo activamente el minado remoto. Las zonas que han sido desminadas son reminadas de inmediato. También hay intentos continuos de las fuerzas rusas por entrar en Reshini. Recientemente, la atención de los pilotos se ha centrado cada vez más en este asentamiento, en lugar de en Pokrovsk, algo que el bando ruso está aprovechando, señalaron los analistas. Según su información, en días recientes las Fuerzas Armadas de Ucrania han realizado varios intentos de introducir personal mediante vehículos blindados. En el área de Mirnohrad, según los analistas, las tropas rusas se están concentrando al norte cerca de las granjas, incluso dentro de una iglesia, mezclándose con civiles, lo que viola las normas del derecho humanitario. Al norte de la ciudad, continúan los combates caóticos por las posiciones ocupadas por las unidades ucranianas. Rodinsk también se está convirtiendo cada vez más en un punto focal, donde las unidades rusas aumentan la presión día con día. Sin embargo, el mayor problema es que los rusos realizan incursiones con pequeños grupos de infantería al oeste de Rodinsk, penetrando profundamente en nuestra defensa, buscando a los pilotos, quienes hoy enfrentan el riesgo de contacto de fuego directo con las unidades de asalto enemigas. Al mismo tiempo, Rodinsk es el último asentamiento que ofrece una oportunidad para intentar salir de Mirnohrad, algo que el bando ruso comprende perfectamente. Las últimas batallas por Pokrovsk y Mirnohrad están en curso. Los analistas indicaron.